Entonces, grabando en 3, 2, 1. Buen día, mi nombre es Joana Tovar, mi compañero es Jonathan Escobar. Nosotros somos estudiantes de la Universidad del Tolima de Seguridad y Salud en el Trabajo de cuarto semestre. El día de hoy nos encontramos con John Ramírez, él es psicólogo, actualmente él es el coordinador de Chaya IPS SAS. Chaya es una IPS dedicada a la prestación de servicios en salud mental. John trabaja con psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, terapia ocupacional y medicina. Buenos días, John. Dentro de tu área laboral y como psicólogo, queremos que nos hables sobre salud mental. Ok, Joana. Digamos que la salud mental es hoy en día uno de los temas que están de moda, que se han venido colocando de moda desde un tiempo para acá. Hay una definición, por ejemplo, que da la Organización Mundial de la Salud, donde define la salud mental como un estado de bienestar en que el individuo es obviamente capaz de reconocer sus capacidades, él mismo tiene la posibilidad de hacer frente a las tensiones, a los problemas que se le presentan en la vida, y que puede obviamente también desarrollarse de una manera productiva, no solamente a nivel personal, sino también hacer aportes a la comunidad. Este, por ejemplo, pues es en resumen un concepto que da la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, hoy en día la ciencia del comportamiento ha avanzado mucho, la neurociencia ha avanzado, y hoy es imposible desligar lo que es la salud mental de la salud física. ¿Sí? Les explicaba hace un momento fuera de la grabación que no se puede concebir la salud mental si no existe una buena salud física, y no puede haber una buena salud física si no existe una salud mental. ¿Sí? Entonces hay, digamos, como que hacer esa aclaración precisamente, y lo que tratamos de hacer acá es poder orientar a las personas que asisten a nuestra clínica para que entiendan la importancia del cuidado de su salud física y cómo eso se relaciona con su salud mental. Entonces, muy bien, dice con la palabra que sea integral. Ahora, esa salud mental, digamos que la idea es que la saquemos de los ámbitos no solamente personales, sino que esa salud mental también tiene que verse reflejada en los espacios de trabajo que nosotros tenemos. Sí, ahí entraría también a ser parte el área del peligro psicosocial. Sí, claro. Entonces tienes dos formas de mirarlo. O miras al individuo fuera de su entorno laboral o lo miras en el entorno laboral. Centrémonos entonces en el entorno laboral. Y es cómo definir en dónde está ese peligro que existe, por ejemplo, a nivel empresarial. ¿Dónde existe ese riesgo? Entonces el riesgo existe por eso se dan las condiciones, por ejemplo, de habilitación en las clínicas. Y las condiciones de habilitación son los requerimientos mínimos que hacen las secretarías de salud para determinar, por ejemplo, que un consultorio cumple con las condiciones técnicas que necesita, que los pisos deben de estar en las condiciones que exige la norma, que los materiales, los insumos que tenemos tienen que ser de cierta calidad, los tapabocas, los guantes en el caso de los médicos, sí, todo este tipo de cosas. Entonces, hay riesgos psicosociales que van no solamente desde la parte material, o sea, empezaría desde muchos elementos que tienen acá los profesionales, también hasta el riesgo que existe, por ejemplo, en la misma relación con ellos, entre profesionales, o la misma relación entre los profesionales y los usuarios. O sea, es donde hay que determinar en dónde se podría presentar, por ejemplo, ese peligro. Ahí también entraría el tema, John, de el acoso laboral. Correcto. Entonces, a nivel empresarial, eso hay que decirlo, es también una de las problemáticas fuertes que existe hoy en día en torno al tema de generadores, por ejemplo, de estrés. Nosotros lo que más atendemos, por ejemplo, acá en la clínica son temas de estrés, ansiedad y depresión, que es generalmente la línea que desafortunadamente llevan muchas personas. Entonces se empieza por el estrés, ese estrés genera una alteración y genera obviamente una respuesta desde lo fisiológico en la persona, que si no se maneja bien, pues obviamente va a desarrollar
tristemente un trastorno de ansiedad, y que muchos de esos trastornos, cuando no se tratan a tiempo, terminan obviamente siendo cuadros depresivos. Ahora, ¿cómo definir ese acoso laboral? Entonces, en Colombia también tenemos una normatividad, que es la 1010 del 2006, si no me falla la memoria, donde define qué es el acoso laboral, los tipos de acosos que hay. Pero digamos que para no centrarnos tanto en la norma, y lo que uno vive aquí en la práctica es aprender a identificar que hay situaciones que se presentan entre los profesionales, por ejemplo, entre un jefe o entre un profesional que tiene un cargo mayor a otro profesional, donde se pueden presentar diferentes situaciones. No estoy hablando de nosotros porque gracias a Dios no se nos ha presentado, pero tenemos claro, por ejemplo, que el acoso va desde no va solamente con temas de malas palabras, va desde el chantaje, la intimidación, generar miedo, generar pánico, generar la burla, generar el comentario violento. Digamos que es un sinnúmero de conductas que básicamente a qué le apuntan, a que la persona contra la que va esa conducta pues se sienta mal, y se sienta mal implica que va a tener un comportamiento en el cual no va a rendir de la mejor manera en su trabajo, y aparte de que no va a rendir de la mejor manera en su trabajo, pues se va a estresar, se va a alterar el estado de ánimo, se va a estresar el cuerpo, va a producir una serie de hormonas que estresan el cuerpo desde lo físico, y obviamente esto también va a terminar después en problemas de tipo mental. Agradecerle también, John, por su tiempo, gracias. Igualmente, ya que citó la norma, si en la parte, o sea, de su profesión, ¿cómo preveniría usted el acoso laboral entre compañeros? Bueno, digamos que hay varias estrategias que se tienen, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, pues tenemos el comité laboral, ¿sí? Más allá de que exista el comité laboral, por ejemplo, nosotros desde la parte de coordinación de la clínica, ¿qué hacemos? Por ejemplo, nosotros nos reunimos semanalmente con cada una de las áreas del trabajo. Entonces nos reunimos con trabajo social, nos reunimos con terapia ocupacional, con los médicos generales, con psiquiatría, y escuchamos pues cómo van ellos en su proceso, por ejemplo, de atención del paciente, cómo va, por ejemplo, el trabajo en equipo, porque pues obviamente aquí se trabaja de la mano, los planes de tratamiento tienen que ir de la mano entre medicina, psiquiatría, psicología y trabajo social, y terapia ocupacional en algunos casos. Entonces semanalmente nos reunimos con ellos precisamente para escucharnos cómo van esos procesos, si tienen los elementos requeridos, si la empresa les está cumpliendo con lo que ellos necesitan para hacer su trabajo o no. Y mensualmente hacemos una reunión con todo el equipo donde escuchamos absolutamente pues si hay alguna queja, si hay alguna inconformidad. Eso pasa obviamente a ese comité laboral que está dentro de sus funciones, el que ellos puedan obviamente escuchar a cada uno de esos profesionales y tener de alguna manera como un plan de contención o un plan de trabajo para mejorar las quejas, por ejemplo, los problemas que se puedan presentar. Ahorita yo le estaba tocando un tema del acoso laboral y dice que va enlazado entre la mente y el cuerpo, ¿cierto? Pero entonces también se me genera una pregunta en el tema de que ahorita el tema de la inteligencia artificial está diciendo de que en unos años eso va a desaparecer. Sí. ¿Cómo lo manejaría John o qué pensaría sobre eso? Ok, pues digamos que hay mucha oferta que se ve hoy en día en redes, ¿no? En que, por ejemplo, usted entrena la inteligencia artificial y después de que la entrena le da la información necesaria, le mete la información del DSM-5, del Manual de Desórdenes Mentales de la APA, y usted le dice a la IA cómo se siente y ella simplemente cruza la información de lo que escuchó de usted con los criterios diagnósticos y ya, y le da un diagnóstico. Pero precisamente hoy en día la psicología está replanteando muchísimas cosas, no solamente desde la medicina, sino sobre todo desde la psiquiatría. Sí. Y el tema no se trata precisamente de patologizar, es decir, no podemos estar pensando que cada persona que vendrá a una clínica es porque tiene una patología mental. De hecho, hoy en día hay muchos profesionales con una voz muy diferente diciendo que las patologías, las enfermedades mentales no existen como tal. Existen los trastornos, pero no existen las enfermedades mentales. Esto tiene tela de donde cortar. Pero más allá de eso, Jonathan y Joana, el tema es entender obviamente que un mal ambiente laboral
pues obviamente lo va a ver. En el caso nuestro, pues ¿quién lo va a ver? Lo va a vivir de primero los profesionales, y entre ellos existe un mal ambiente laboral, pero aparte de eso el usuario, los pacientes que asisten acá, pues obviamente se van a dar cuenta en el tipo de ambiente que viene. Yo creo que algo de lo positivo que tenemos es que mientras la mayoría de IPS tienen los porcentajes de inasistencia sobre el 25-30%, nosotros los tenemos casi por debajo del 10% de inasistencia. Eso quiere decir que las personas están notando que hay algo que les agrada y vienen. Les genera confianza. Y se nota obviamente desde la misma relación que tienen los profesionales. Puedo decir que, digamos, claro que pueden haber diferencias profesionales, pero las diferencias no tienen por qué generar este tipo de situaciones frente a lo que, por ejemplo, podría ser un acoso laboral. ¿Y cómo lo manejaría John ya en el ámbito laboral y como empresa? ¿Cómo aportaría su experiencia entre los trabajadores? Bueno, digamos que lo mismo, hay que definir los cuadros. Entonces, Sí, se hacen las reuniones, la información va para el comité laboral y él se encarga de hacer como el plan de mejoramiento frente a una situación problemática que se pueda presentar. Ahora, supongamos que hay incumplimiento por parte de uno de los profesionales, que en algún momento nos ha tocado. No ha sido necesariamente con tema de acoso laboral o este tipo de situaciones, pero por ejemplo si era un profesional que tenía una serie de incumplimientos frente a sus responsabilidades laborales y de alguna manera estaba generando también un mal ambiente porque los otros profesionales tenían que cumplir con las funciones que eran, digamos, responsabilidad de él. Entonces se le llamó la atención una vez, se le llamó la atención 2 veces y pues finalmente tocó cuando vino la terminación o la renovación del contrato con ella, pues simplemente no se renovó el contrato, ¿sí? Pero digamos que el tema no se trata de sacar a las personas de una vez, sino hay que escucharlas y se escucha al profesional, porque obviamente sí, más allá de cualquier cosa hay algo que ustedes no pueden perder de vista, y es que más allá de que las personas sean médicos, psiquiatras, psicólogos o la profesión que sean, somos humanos. Sí. Y por más psicólogos que seamos, pues tenemos obviamente tensiones en el hogar, tensiones en el trabajo. Aquí lo ideal es cómo aprender a hacerlos de una manera, es decir, a lidiar con ellos de una manera respetuosa y propositiva. Otro que también me generó duda es que, ya que cita la norma nuevamente, la ley 1010 del 2006, entonces esta desde allí es donde parte, digamos, el riesgo hacia el acoso laboral, pero anteriormente, entonces, ¿cómo lo manejaba dentro de las empresas? ¿Cómo hacían eso? No tengo conocimiento antes de la norma cómo se manejaba, pero digamos que si uno empieza a mirar en la historia de las organizaciones, pues se van a encontrar con temas como el ambiente organizacional, el clima organizacional, que era el que procuraba, obviamente, porque en las empresas al interior hubiese una muy buena relación entre los diferentes empleados o entre las diferentes personas que están en las áreas de cada empresa. Entonces, digamos que creo que esos antecedentes existían. Acá lo que pasa es que obviamente en algún momento esto se desborda y pues aparece la norma, pues como bien lo dice ella, había que regular muy bien, eso que venía exactamente, sucediendo. había que regularlo. Sí. Esto se puede, o sea, esto también lo maneja, digamos, el comité laboral, es el que hace, el comité de convivencia también es el que hace como el seguimiento. Pero digamos que lo importante, siento yo como empresa, es más evitar llegar al punto del acoso laboral. Exactamente, entonces lo que te digo, aparte de las reuniones, por ejemplo, nosotros con ellos tenemos una salida, por ejemplo, que la invita a la empresa una vez al mes. Entonces invitamos a almorzar a los empleados, ese día se cuadran las citas de tal manera para que haya un espacio después del mediodía y nos vamos pues a compartir todos en un ambiente como para tener otro espacio diferente a lo laboral. Y allá pues es otro ambiente donde los profesionales pueden expresar sus cosas, no digamos con el mismo nivel de tensión que lo hicieran acá dentro de la empresa. Sí. Ya se genera otro ambiente no laboral, sino ya un ambiente más. Y bueno, y eso viene, exacto, y ahí se encarga pues esa área también, donde viene la celebración individual para cada uno de los cumpleaños. Acá no es como que cogen todos los que cumplen el mes, sino el día
tenemos una política y es que uno cumple años el día en que es, no un día antes ni un día después. Sí. Entonces el día en que se lo celebramos, por ejemplo, cada uno de los profesionales, se les da su obsequio, se comparten con ellos. Hay diferentes detalles, hay bonificaciones que se les da por cumplimiento, por aportes dentro del trabajo. Digamos que hay diferentes maneras, diferentes estrategias de estimular. Esa es la palabra adecuada, cómo estimulamos al profesional para que obviamente tenga un buen rendimiento y una buena relación con sus compañeros. Y que se vea que todo es equitativo y en armonía para todos, para que no se genere también, digamos, ese... Exacto, y yo creo que ahí está lo importante, ¿sí? ¿Qué estrategias se toman dentro de la empresa para prevenir precisamente que no vayan a pasar? Y yo creo que todo este tipo de estrategias de motivación, de estímulos, sirven muchísimo obviamente para que los empleados tomen una actitud diferente. Bueno, ya ahorita estamos tocando el tema, pues más el tema profesional, es la jerarquización, pero cuando es la persona, el empleado, ataca al jefe, ¿cómo lo manejarían ustedes? Cuando ya quieren ellos, los de abajo quieren llegar a ese poder también, ¿cómo se podría manejar eso? Pues digamos que acá nosotros somos pequeños, pero hay profesionales que han tenido la oportunidad de ir escalando, es decir, de no estar solamente trabajando en campo, sino que pues también algunos quieren trabajar ya en la parte administrativa, como a coordinar programas o a coordinar estrategias, ¿sí? Entonces, pues digamos que ellos han tenido esa oportunidad. Ahora, pues a nosotros no se nos ha presentado, nadie está exento a que un profesional sea al contrario, ¿no? Que el acoso no venga. Recuerden que el acoso no es solamente entre el superior y el que está debajo, es también entre pares, sí. Simplemente también con otro compañero de trabajo o de este compañero de trabajo que jerárquicamente puede estar acá y está de alguna manera haciendo cierto tipo de acoso al que está acá arriba, que eso pasa. Sí, el tipo sándwich que le está dando. Exactamente, eso sucede. Entonces, pues no se ha presentado, pero pues obviamente digamos que nosotros también tenemos acá como una política muy clara frente a se puede pasar, se puede tolerar una situación problemática, dos situaciones, pero después pues obviamente ya vienen otro tipo de decisiones, como el tema obviamente de sanciones, ¿sí? De, pues que la persona no puede venir a trabajar. Y además pues que nosotros trabajamos en temas de salud mental, somos los primeros que tenemos que dar ejemplo, aunque bueno, eso creo que también los que trabajan en salud saben que no es tan sencillo. Bueno, yo creo que es como la generalidad más o menos, ¿cierto? Sí, poder entender un poquito esto sin ser tan normativo, pero entender obviamente que ese acoso pues se puede presentar en cualquier momento, cualquier persona lo puede hacer. No solamente en la parte laboral, sino pues también se puede manejar en la familia. Exactamente. Presentar esos tipos de estrés. Son diferentes ámbitos, pero creo que de pronto nos pueden quedar unas cositas muy claras que pueden servir obviamente para entender un poco cómo funciona esto. Muchísimas gracias. A ti, Joana y Jonathan, sí, señor. Gracias por la visita y con mucho gusto. Por habernos aceptado y sacar de su tiempo, de su agenda para atendernos. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, buen día. Gracias. Listo. Ay, yo me... Se nos fue. Bueno, ahí cortamos lo que... ahorita.